Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el tema las subredes. ¿Qué son? Las subredes son redes segmentadas de forma arbitraria por el administrador de la red para suministrar una estructura de enrutamiento jerárquica de varios niveles mientras protege a la subred de la complejidad de direccionamiento de redes conectadas y a veces se denomina subnet. Como podemos ver acá, la subred suministra una estructura de enrutamiento. Por ejemplo, se está conectando con los otros dispositivos. Para sí mismo puede hacer el enrutamiento, puede hacer jerárquicamente. Bueno, ahora veremos un pequeño ejemplo para saber cómo se hacen las subredes o cómo se diseñan. En este ejemplo veremos una IP que es clase C y nos piden 3 subredes. Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta esta tabla que tiene el cálculo de las clases, tanto clase A, clase B y clase C, y los rangos que tienen cada una de las 3 clases. Quizás lo más sencillo es aprendernos estos rangos que aparecen pues en la parte derecha de cada una de las posibles direcciones IP. Y luego de que sepamos qué dirección IP es, pues vamos al rango que está ubicado en la parte derecha. El ejemplo que estamos viendo aquí, vemos que esta dirección IP comienza en 192 entonces si vemos en la tabla se comprueba que esta dirección IP es de la clase C, que se encuentra dentro de este rango de aquí. Una vez que sepamos eso, lo importante es saber que la clase de la clase es tener en cuenta cuál es la máscara de su red por defecto, que es 255, 255, 255.0. Bueno, para empezar, entonces lo primero que debemos de tener en cuenta es la máscara de la clase C, que es 255.255.255.0. Esta máscara de la clase C trata de ser decimal, pero también puede ser presentada en binarios con 8 unos, como vemos acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2 hileras más de 8 unos, y por último 8 ceros, como vemos acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo único que vamos a hacer es, para crear sus redes, es añadir unos en la parte izquierda a partir de aquí, como nos hagan faltas.
Eso es lo único que vamos a hacer. Entonces, en este caso, nos están pidiendo 3 subredes. Lo que hay que tener en cuenta, cuántos unos tenemos que meter en la izquierda, o sea, aquí, para poder reservar 3 subredes. ¿Cómo hacemos eso? Lo más fácil es pensar en potencias de 2, es decir, con un solo bit, un solo 1, tendríamos 2 subredes. Entonces, si añadimos un solo 1, no sería suficiente porque tendríamos 2 subredes. Porque 2 subredes porque 2 elevado a la 1 es igual a 2 subredes. Si reservamos 2 bits, es decir, ponemos 2 unos en la izquierda de la máscara, tendremos 4 subredes. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 bits es igual a 4. Por lo tanto, ese ejemplo es añadir aquí 2 unos pues lo único que haremos es cambiar los 2 ceros que hay en la máscara por defecto. Le vamos a poner los 2 unos y esta máscara que tenemos acá está en binario y la pasaremos a decimal. Es la máscara que nos haría falta en el ejemplo para tener 4 subredes. Ojo, tenemos 4 subredes. Al añadir 2 unos, entonces nos sobraría una subred de más, porque en el ejemplo nos han pedido son 3 subredes. Entonces esta máscara que hemos calculado la pasaremos a decimal, que es 2.5 255.255. Este número que vemos acá, 192, es la red de la clase C. Entonces, esta es la máscara que hemos diseñado para crear 4 subredes. Entonces, una vez que ya tenemos esto, que podría ser perfectamente la respuesta de un ejercicio, ¿cuál es la máscara que te hace falta? Para tener 3 subredes, nosotros hemos creado 4, aunque nos sobra una, pero hemos creado 4. Lo que te puede impedir ahora es que calcules cuáles son las posibles subredes. Las subredes que has creado, de qué dirección IP a qué dirección IP van cada una de las subredes. Con esto último podemos tener 256 direcciones IP desde la punto 0 hasta la punto 255, que en total son 256 direcciones IP.
Lo que hemos hecho al utilizar esta máscara, la punto 192, es que vamos a dividir esas 256 combinaciones en 4. Como vemos acá, ya están 256 dividido en 4, nos da igual 64. Y esas son los incrementos que va a tener cada una de las subredes. Es decir, la primera subred que tendríamos en la 192, la que vemos acá, atendiendo a que estamos utilizando la IP como base. Entonces, la primera subred sería 192.190.0.0. La segunda subred sería la 192.190.0, y al 0 que tenemos aquí le sumaríamos el 64, entonces sería total 192.190.0.64. esa sería la segunda subred. La subred 3 es 192.190.0 y al 64 que teníamos anteriormente en la subred 2 le sumaremos otro 64, es decir 128. Esa sería la subred número 3. Y por último, la subred número 4 es 192.190.0 y sumamos 64 a lo que teníamos y tenemos 192, y esta sería la subred 4. Es decir, vemos que todas las direcciones IP que van desde 0 hasta la 64 pertenece a la subred 1. Desde 64 a la 128 pertenece a la subred 2. Desde la 128 a la 192 para la subred 3. Desde la 192 a la 255 va la subred 4. Bueno, entonces aquí vale destacar solo una cosa más, que son unas direcciones que están reservadas, o sea, que podemos asignar a ordenadores, que no podemos asignar a ordenadores o equipos informáticos esas direcciones. ¿Qué direcciones son? Es la propia dirección de red y la broadcast. La dirección de red son cada una de las subredes que hay. Estas subdirecciones no las podemos usar porque van a referirnos a las direcciones de red totalmente dichas. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección de red, una de ellas con las cuales hemos creado 192 y 190.0.0, y luego tampoco la podemos utilizar para asignarle a algunos de nuestros equipos las direcciones broadcast. Son las últimas direcciones de cada subred. Es decir, si nos fijamos en el rango de aquí a aquí, vemos que la última
subred que hay es dentro de la subred 1, es la subred a la 64, es decir, la punto 63, que es la que vemos aquí, que es 192.190.0.63. ¿Qué más subred hay? Es 192.190.0.64. ¿Y cuál es la dirección que hay en esa dirección? Broadcast es 192.190.127, justo en la anterior a la siguiente subred, y así sucesivamente. Y como podemos ver, así se resuelve un ejemplo sobre la dirección IP de clase C. Muchas gracias por su atención.